La transformación del pensamiento, vamos a hablar hoy. Básicamente es el tránsito o el cambio del pensamiento religioso al pensamiento científico. Un momento en la historia de Occidente en donde se construía una serie de explicaciones y de justificación del conocimiento en términos religiosos, se abandona y se toma una explicación y justificación del conocimiento en términos científicos. Es lo que quizás ustedes conocen como el paso de la Edad Media a la Edad Moderna, ¿no? Entonces tenemos por un lado la Edad Media y por otro lado la Edad Moderna. En realidad, este corte no existe tan fuerte. Pasan muchos años, no es algo instantáneo. Había muchos modernos que tenían pensamientos medievalistas, si se quiere decir así, y muchos medievalistas que tenían pensamiento moderno. Doy dos ejemplos. Medievalista con pensamiento moderno, es decir, alguien que nació en la Edad Media, que se formó con el conocimiento religioso, pero pensaba científicamente. Dun Scoto. Dun Scoto nació allá por el 1300, 1400, ¿bien? 100 años antes de la Edad Moderna, y ya hablaba de que las explicaciones tienen que ser científicamente válidas, que el conocimiento tiene que ser simple, no complejo. Si yo para explicar un fenómeno natural tengo que hablar de la naturaleza y de Dios, estoy complicando las cosas, porque son dos cosas que tengo que explicar. Quizás con una sola ya es suficiente, la naturaleza, porque Dios está muy arriba. Yo puedo ver las nubes que generan lluvia, no puedo ver a Dios escupiendo y tirando cosas, ¿no? ¿Se entiende el razonamiento de un Scoto? Ahí tenemos un medievalista que piensa en términos modernos. Por otro lado, tenemos modernos que piensan en términos medievalistas. Newton, ¿lo conocen a Newton? Newton creía que en la Biblia estaban los códigos secretos para transformar el plomo y el carbón en oro. Y leía la Biblia tratando de encontrar las fórmulas secretas. Eso es un pensador moderno con conocimiento medievalista. Y no les di cualquier ejemplo, les di Isaac Newton, uno de los padres de la ciencia moderna. Para que entiendan que no es algo tan directo. Pero hacemos este corte como para ubicarnos, como para empezar a charlar del tema. ¿Bien? Entonces, tenemos, bueno, la Edad Moderna más o menos la ponemos tradicionalmente, de forma cómoda, de 1500 en adelante. La Edad Media va más o menos del 400 al 1400. La Edad Moderna te llegaría más o menos al 1900 aproximadamente. Después estaría nuestra edad, que es la edad contemporánea. Esto a grandes rasgos, ¿no? Historiadores van a ser más precisos y te van a poder marcar mucho mejor los tiempos. Pero para que nos ubiquemos en la charla, ¿no? Edad Moderna de 1500 a 1900, Edad Moderna del 400 al 1400. Edad Media, perdón, del 400 al 1400, Edad Moderna. ¿Qué características tiene la Edad Moderna? Si yo digo Edad Moderna, si yo digo 1500, ¿en qué están pensando ustedes? ¿Qué cosas nuevas había en esa época? ¿Qué cambios se podían experimentar? ¿Conquistas? ¿Conquistas? A ver. ¿Conquistas a qué? América, por ejemplo. Bien, ok. La idea de imperialista. ¿La idea qué? Imperialista. A ver. Y cuando las colonizaciones se dieron por la idea imperialista. Bueno, dale, lo como, lo acepto. La idea de imperio ya existía, pero ese tipo de imperialismo es nuevo, es verdad. Se cambia el sentido del imperialismo. Te estabas hablando vos, ¿no? Sí. Dije, porque quizás te estaba mirando vos y a otra persona. Bien, entonces tenemos descubrimiento de América, un nuevo sistema de ordenamiento territorial económico, el colonialismo, que es una forma de imperialismo, perfecto, bien. ¿Qué más? La imprenta, muy bien, avances tecnológicos. ¿Qué otros avances tecnológicos podemos mencionar importantes? ¿Cómo se llegó a América? En barco, bien. ¿Y cómo sabían hacia dónde ir? ¿Qué creen que se inventó?
No. El astrolabio es una máquina que te permite, es como una calculadora de las ubicaciones de las estrellas para ubicarte norte, sur, este, oeste en el mar. No existía eso. Vos podías saber a dónde ibas porque tenías eso, porque si no, no sabías. Antes se navegaba de memoria, por lo tanto no podías ir muy lejos, porque la memoria tiene un cierto límite. La lectura de las estrellas, por más que Moana nos quiera decir que podemos ir a cualquier lado, no es tan... Necesitas elementos más difíciles para computar mientras los kilómetros se extienden. Moana no, ella cantaba y está bien, quizás la canción tenía un cálculo, que no, un juego mnemotécnico que le permitía, que no lo sé. No lo sabemos. Pero a la vista que no usaba astrolabio, y a la vista que Moana no descubrió América. ¿Vieron Moana? Sí. ¿Qué más? Dos cosas más pasaron importantes. El método científico. Todavía no llegamos a ver. Justamente todo esto es lo que la cocina del método científico. ¿El Renacimiento? ¿Eh? ¿El Renacimiento? Bueno, ¿cuál es la característica principal del Renacimiento? Se desarrollan dos cosas. ¿El arte? Bien. Y para que desarrollar ese arte, ¿qué se desarrolló también? ¿Eh? ¿La filosofía? No, la filosofía se admitía esa parte. No, pero pues la filosofía es renacentista. No sé, pero no. O sea, es una respuesta que no dice nada. Perdón, pero... ¿Alguien conoce el hombre de Vitruvio? ¿Quién es? Sí, ¿para qué? ¿Qué representa? ¿Qué representa el hombre de Vitruvio? Está... ¿Ser humano? La medicina. El ser humano como centro de... No. Sí, ¿y qué más? Sobre el mito de que antes éramos dos mitades. No, el mito de andrógino no. La proporción divina. Lo que se desarrolla con el arte renacentista son las matemáticas. Se empieza a hacer arte en términos matemáticos, como por ejemplo la proporción áurea, el número de oro. Ustedes lo han visto seguramente la imagen esa. El hombre Vitruvio muestra la proporción humana, cómo llega a todos lados generando un círculo perfecto el mismo hombre, ¿no? Las matemáticas son muy importantes para la ciencia. La ciencia que se desarrolla en la Edad Moderna tiene mucha deuda con los matemáticos renacentistas. ¿Bien? Pero hay una cosa más que falta. Bien, tenemos una, falta otra. Voy a decir clase social, a ver si les dispara alguna idea. Clase social. Social class. ¿No? Revolución. ¿Qué? Revolución. ¿Qué revolución? No sé, estoy tirando atrás. ¡Ah! ¿Así conseguís pareja? Yo te tiro palabras, si te gustan. Sí que nada, ¿no? Aparece una nueva clase social. ¿Cuál puede ser? Teníamos reyes, teníamos campesinos, los burgueses, no la clase media, los burgueses. Aparecen los burgueses, aparece gente que tiene plata, tanta plata que muchas veces compiten contra los reyes. ¿Cómo competís contra los reyes? Tenés tu propio ejército. Así competís contra los reyes. Tenían su ejército. Tenían tanta plata que podían financiar sus ejércitos. Imagínense la cantidad de plata. Tanta plata que tenían sus propias bibliotecas. Tanta plata que eran mecenas. Financiaban a gente para que produzca conocimiento. Este cóctel de gente que empezó a pagar, gente separada de la iglesia, empezó a financiar ciertas cosas o se empezó a interesar por ciertas cosas. Los reyes mismos se dieron cuenta y también empezaron a financiar conocimiento separado de la iglesia. Justamente en este cóctel
de desarrollos tecnológicos como la imprenta o el astrolabio, nuevos sistemas de riego, ¿no? Se desarrollan nuevos sistemas de riego como se mejora la noira, o también se mejora el sistema de extracción de minerales, se da una revolución en la minería en esa época, ¿bien? Con el uso de la fuerza, ¿cómo? Hidrofuerza, ¿cómo sería? La hidráulica, ¿bien? La matemática desarrollada para el arte de los renacentistas, pero dijeron esta matemática es más poderosa, no solamente sirve para producir esculturas o pinturas, sino para predecir eventos, generó un cóctel muy interesante que dio las bases a una nueva forma de conocer al mundo. ¿Bien? No es instantáneo, no es espontáneo, no es automático. Entonces, permítame separar lo que era el conocimiento medieval del conocimiento moderno. Como para que veamos un poco. Para el conocimiento medieval, se puede conocer la naturaleza. La naturaleza se puede conocer. El mundo, el conocimiento, todos los problemas que vimos del conocimiento, la justificación, de la verdad, están resueltos. Se puede conocer. Hay una verdad. ¿Bien? ¿Cómo identificamos esa verdad? Estudiando los signos divinos, los signos que Dios nos puso a la tierra. Básicamente, tenemos que interpretar el libro de la naturaleza. La naturaleza es un libro, ¿bien?, que define cómo son las cosas. El elefante es el elefante, el camello es el camello, el león es el león. Ya está definido, ya está escrito. Por ejemplo, ¿cómo hace? Acá vamos a tomar muchos elementos judeocristianos. Entonces, si no lo saben, no hay problema. ¿Cuál es el primer trabajo que Dios le da a Adán? Le da un trabajo. Nombrar las cosas. ¿No? Le dice, tú hombre, tendrás que ponerle el nombre a las cosas. Entonces ve un elefante y Adán dice elefante. Pero no dice elefante porque inventó la palabra, sino porque leyó la naturaleza, la esencia, hoy diríamos que el ADN, y se dio cuenta que el nombre apropiado era elefante. Esa era la idea que tenían. El nombre de la cosa es porque la cosa es así. Se llama rosa porque en la palabra rosa están todos los elementos de la rosa. Como el pensador en el Cratilo, todas las letras del río Nilo forman el Nilo. ¿No conocen ese poema de Borges? El Golem, es muy lindo. Las primeras 4 líneas hablan de este concepto que estoy diciendo. Y la rosa está en la palabra rosa, ¿dice? El pensador del Cratilo es Platón. Platón, que creía que nosotros teníamos la participación de la esencia. Esa misma idea. El elefante participa de la elefanteidad, el humano de la humanidad. Se llama humano porque participa de la verdad. Acá hay otra idea. La interpretación de la naturaleza, el descubrimiento del ADN, supone que la naturaleza es inamovible. ¿Bien? La naturaleza ya está determinada, no cambia, no se modifica. Dios no hace las cosas mal hechas. Dios hizo la naturaleza, dicen los medievalistas, y no la va a cambiar. Dios es perfecto, lo que hace es perfecto. Entonces, cuando creó el mundo es perfecto. Nuestro trabajo es saber cuáles son los nombres, los signos. ¿Se entiende? En contraposición, los filósofos modernos, ¿saben cómo se llamaban los primeros científicos? Filósofos naturalistas. Ese era el nombre que tenían. Filósofos naturalistas. Los filósofos naturalistas, los primeros científicos, dicen, sí, se puede conocer la naturaleza, ¿están de acuerdo? La naturaleza se puede conocer. En este punto están de acuerdo. Medievalistas y modernos coinciden en que el mundo se puede conocer, que hay verdades que podemos descubrir. Pero el cómo cambia.
En la edad moderna tenemos que encontrar a Dios en la naturaleza. La esencia del elefante es encontrar a Dios. La esencia del humano es encontrar a Dios, ¿no? Dios dijo que el elefante tiene 4 patas, una cola, ¿no? Todas esas cosas. Se está entendiendo eso, ¿no? Pregunto mucho porque como es un pensamiento muy antiguo, quizás es difícil. Duda. ¿Qué? ¿Tenés una duda? ¿Segura? Yo sí, profe. ¿Qué dice últimamente interpretar el libro de la vida? El libro de la naturaleza, dice. Inamovible, determinada. ¿Cómo conocemos la naturaleza? Pues también observando, fíjense que en un lado observamos los signos, acá observamos la repetición de los fenómenos. Es decir, que mientras en la Edad Media vos observás la naturaleza buscando a Dios, en la Edad Moderna vos observás la naturaleza buscando lo que se repite. Todos los elefantes tienen 4 patas, por lo tanto los elefantes son cuadrúpedos. ¿Se entiende? Usamos el mismo método, la observación, pero prestamos atención a distintas cosas. Observamos la repetición, comparamos datos y creamos hipótesis o especulaciones. Decimos, el próximo elefante que va a nacer, luego de ver 10 elefantes con 4 patas, pronostico, especulo que va a tener 4 patas. ¿Bien? Esa es mi hipótesis. Nunca vimos elefantes, nadie, nosotros vio elefantes. Nos fuimos a la sabana africana, vimos un elefante con 4 patas, vimos 10 elefantes con 4 patas. Yo, actitud científica, digo, especulo que el próximo elefante que vamos a ver va a tener 4 patas. ¿Bien? ¿Se entiende? Esta idea tiene algo interesante. Mientras que en la Edad Media la naturaleza está inamovible, es lo que es, ya está escrita, Dios ya hizo las cosas perfectas, no se va a equivocar. En este punto, no nos preocupamos si la naturaleza se puede o no se puede mover, sino si puedo intervenir. Es decir, con el conocimiento del elefante de 4 patas, ¿qué puedo hacer yo? Por ejemplo, como sé que los elefantes tienen 4 patas, voy a necesitar 4 sogas si lo quiero amarrar, porque es difícil. Cada pata es fuerte en sí misma. No puedo amarrar una sola pata porque el elefante me va a tirar. Tengo que estacarlo con 4 patas. Pobre elefante, lo sé, pero bueno, es un ejemplo. ¿Se entiende? ¿Estamos hasta aquí? Yo, profe, una duda. Sí. ¿Qué serían los signos divinos en la edad media? Muy bien. El signo divino es aquello que se manifiesta de la cosa. Vos, por ejemplo, parte de tu signo sería... Signo es lo que señala. El humo es signo de fuego. ¿Bien? ¿Se entiende eso, no? El cartel que te muestra piedras es signo de que el camino está... ¿cómo se dice? Con piedras, sí. Es otro nombre. Pedregoso, esa es la palabra. Es decir, pero, ¿se entiende? Entonces... todo lo que vemos sería como el humo del fuego. Entonces vemos el elefante, pero el elefante es el signo de algo, de la esencia del elefante. Todos los humanos somos distintos, pero compartimos algo, la humanidad, por ejemplo. Ese es el signo divino, ¿no? Darse cuenta de que vos sos un humano, pero en realidad sos un ejemplo de la esencia de Dios, ¿no? La humanidad, la perreidad, la agateidad, todas las esencias. ¿Se entiende? Che, vieron que tenemos un recreo, después sigue. Yo una cosa que les quería ofrecer, si no quieren, lo hacemos, eligen. Nos quedamos en el recreo y salen 5 minutos antes. Si no quieren, salen porque necesitan descansar, puede pasar, ¿no? Pero les ofrecía eso, no sé qué prefieren ustedes. Elijan ustedes, porque son ustedes los que se cambia el recreo. Quizás que se están remeando y... No sé, el próximo que nos toque es que salimos. Entonces capaz. y salís 5 minutos antes. No, digo que Que el bajamos. próximo es el que nos dejamos acá. Ah, y bueno, está bien. No sé,
Ustedes deciden. Se los presento como posibilidad. Bueno, no hay quórum, así que se corta, listo. Recreo y salen abajo. Bien. ¿Se entendió esta parte? De paso yo también voy al baño, ya fue. Creo que también en la Edad Media los filósofos todos se avanzaban en la Biblia, aparte de todo eso, o sea, tipo de los signos, de la naturaleza, todo. Bueno, la Edad Media son muchos años, ¿bien? Entonces, tenemos de todo. Pero es verdad que primaba el pensamiento religioso, la filosofía de la religión, ¿bien? Tenemos en Europa y en Asia, los pensadores son claramente, se ocupan de elementos matemáticos, de elementos científicos, sí, hay mucho de eso, hay muchísimo, de medicina hay un montonazo. Pero el tema es que en todos estos tratados de medicina, de ciencia, de matemáticas, tenían capítulos dedicados a Dios. ¿Bien? Era parte común de cualquier trabajo medievalista ocuparse en un aspecto o en un elemento o en lo que sea de Dios. Si hablamos de la biología, bueno, cómo Dios influye en la biología. Si hablamos de la matemática, cómo Dios influye en las matemáticas. ¿Bien? Era el tema que atravesaba absolutamente todo. Vos podías hablar de retórica, por ejemplo, el arte del discurso y de presentar tus argumentos, y hay un capítulo sobre Dios siempre, ¿no? Siempre estaba presente. En estos libros, no necesariamente. Muchos lo que hacían era dedicar un prólogo o un capítulo 1 a Dios para quedar bien con el comisario o bien con la iglesia, porque la iglesia tenía mucho poder, entonces te podían matar. Y mataron gente por justamente decir cosas que iban en contra de la iglesia. El ejemplo clásico es Copérnico. A Copérnico la propia iglesia le dice: mirá, los calendarios no están funcionando, tenemos años de 500 días, hay algo que no está. No importa, hubo un par de años que tenían 500 días, porque no se podía coordinar entre el movimiento de las estrellas, que se usaba como para medir los meses, y los meses. Como que Júpiter tardaba mucho en pasar, entonces se extendía el mes, hasta que volvía a pasar y ahí pues pudimos cambiar el mes. Entonces hay algo que no está funcionando. Copérnico acomoda los datos. Y Copérnico dice: bueno, este es el trabajo que me dio la iglesia y lo voy a hacer, porque Copérnico era un fiel creyente. Y dice: la única forma de corregir los datos es que el centro del universo no sea el Sol, no sea la Tierra, sino el Sol. Es la única forma. Así que bueno, vos querés que lo arregle, ahí tenés arreglado. El centro del universo es el Sol. ¿Cómo? Dijeron: ¡está loco! Te prendemos fuego. Y dicho y hecho. Galileo también. A Galileo no le prendieron fuego. No, pero... A Galileo lo encerraron de por vida, ¿no? Le obligaron a retractarse y a encerrarse de por vida. Descartes escribió un libro que se llamaba El Mundo, donde creó una hipótesis. Dice: el mundo pudo haber sido creado por Dios o pudo haber sido creado por una caja llena de materia que se sacudió y se tiró, y ese sería el universo tal y como lo conocemos. La idea del caos y de un origen explosivo estaba ahí. No lo publicó ese libro. Porque si digo lo publico, me matan. O sea, no hay forma de que yo... Entonces, estaba esto ahí, ¿no? Como, no sé si se entiende, si responde a tu pregunta. A ver, los pensamientos medievalistas son muy interesantes. Yo lo he estudiado y podemos hablar largo y entendido. No hay que desprestigiarlos. Importantes avances del pensamiento lógico del medioevo influyeron en el avance lógico de la ciencia. ¿Bien? No hay que ser ingenuos, decir la Edad Media, la edad de los brutos, de los ignorantes. Como le decían antes, la edad de la oscuridad de la razón.
Es una tontería, eso es una mentira. Lo que pasa es que había otra forma de entender al mundo y otra forma de producir conocimiento. Por eso se la estoy explicando, para que no se la ningunee. Se le reconozca sus fortalezas y sus falencias, obvio. Y con la ciencia lo mismo. Acá nos dejamos títere con cabeza. Bien. Entonces, habíamos dicho, para la Edad Media la naturaleza es inamovible y está determinada. Para la Edad Moderna uno puede intervenir, puede generar hipótesis, especulaciones. Conocer la naturaleza te da hasta cierta posibilidad de controlarla. Quien conoce la naturaleza puede controlarla, ¿no? Esta es una idea típicamente moderna. Controlar la naturaleza. Si yo sé cuánto tarda en crecer las cosas, sé cuándo plantarlo, sé cómo estipular el crecimiento de las cosas. Si sé cuánta fuerza tiene un río, sé cómo aprovechar esa fuerza. Por ejemplo, puedo crear un dique y generar energía, ¿no? Conocer la naturaleza me permite aprovecharla, usar a mi favor las fuerzas de la naturaleza. ¿Se entiende? En la Edad Media, bueno, podías usar la fuerza de la naturaleza, porque la fuerza de la naturaleza era Dios. Era como decir, voy a manipular a Dios, y no podés. Es muy fuerte Dios. Dios es todopoderoso. Es onimoso, onírico, tampoco. Hay un concepto muy importante. Voy a googlearlo. Onimoso. No es onimoso, no puede ser onimoso, pero era así. Onimoso, lo sagrado. ¿O sí? Ominoso. Estaba al revés. Ominoso. Ominoso es aquello sagrado que cuando se te presenta te destruye. La sola presencia de Dios es tan poderosa que te puede destruir. Vuelvo, ya les pedí disculpas que voy a usar muchas, ¿cómo se dice? Textos judeocristianos. Pero cuando Moisés va al monte Sinaí y se encuentra con la zarza ardiente, que es Dios hablándole mediante un árbol, ¿no? No sé si conocen ese mito. Moisés, ¿qué hace? Se tiene que tapar, porque inclusive Dios aparecido en un árbol era tan fuerte que no podía verlo directamente. Esa es la idea de ominoso. Y pensar controlar la naturaleza es una locura. Es explotar, ¿no? Para que se entienda. Creo que ahí se puede registrar un poco más. Omnipotente, me dije. Vergüenza. Mentira. Es una palabra súper específica, no saberla. Ni yo la sabía, la tuve que googlear. Bueno, todo esto para señalar que para el pensamiento de la Edad Media, es difícil tener tantas cosas encima, debería comprarme esos ¿cómo se llaman? Armónicas, y me pongo el celular acá. Sí, no es mala, ahora que lo pienso. Aparecía con el portaarmónica. Bien. En la Edad Media hay una jerarquía de conocimientos. Hay conocimientos que son más importantes que otros. Hay conocimientos que están más arriba que otros. ¿Por qué hay una jerarquía? Porque hay una autoridad. Sabemos que en la Edad Media esa autoridad es Dios, ¿no? La autoridad dice cuáles son las grandes verdades y las verdades pequeñas. Es más grande la verdad que te señala la esencia del humano que la verdad que te enseña cómo tratar la calvicie del humano. Son dos verdades. Hay una verdad que te enseña cómo tratar la caída del pelo, con una caja, es la única forma, ¿viste? Se te cae el pelo, acá tenés la caja, tenés todo juntito. Pero una verdad mayor a esa es la verdad que dice, Dios dice que la esencia del humano es esta, ¿no? Poder leer o escuchar a Dios debe ser una de las cosas más poderosas que puede haber en un pensamiento religioso, el contacto con lo divino, ¿no? Bueno, básicamente la idea de plegaria y de rezo tiene esa lógica.
comunicarse con Dios. Por otro lado, acá también hay una autoridad. ¿Bien? Pero la autoridad no es suficiente para que algo sea verdadero. Acá, Dios, que esté Dios, ya lo hace verdadero. Acá, una autoridad no te hace lo verdadero. Dios no es suficiente para demostrar la verdad. ¿Por qué? Porque la autoridad son los hechos. Lo que prestamos atención, lo que entendemos son los hechos. Si podés demostrar que sucede, es verdad. Si no podés demostrar que sucede, no lo es. ¿Se entiende? La autoridad es el hecho. Lo importante es el hecho. No el árbol llamado el hecho, sino el, en el espacio no hay nada, hecho. ¿Bien? ¿Se entiende esto? Otra diferencia más que hay en todo este sistema. Nos quedamos sin galleta. Se me parte el corazón, se me parte. ¿Quieren un tachito de basura? Encima son las de chocolate. Ay, no las tires, por el amor ¿Cómo? de Dios. No, si tiras. Soplalas. Soplalas, regla de 5 segundos. Tirala. No, Tirala. La corrió con el pie también. Y ese pie pisó vereda meada por los perros o las ratas. Ni 5 segundos te pueden salvar de eso. Lo que te van a casar esos 5 segundos es una ida al hospital así, una apendicitis. Bien. Igual quien te quita lo bailado, ya te la comiste. ¿No? Claro, sí. ¿Quién me quita lo bailado? Sí, te quitamos el apéndice, eso te vamos a quitar. Tratá de bailar después sin apéndice, decime qué tal. Bien. La cuestión que sucede en la Edad Media, lo obvio de lo cual todos sabemos pero no lo hemos pensado, es que hay una identidad entre la naturaleza y lo sobrenatural. Claro, la naturaleza existe porque lo sobrenatural existe. Lo sobrenatural es lo que está más allá de la naturaleza. ¿Y qué es eso? Es Dios. Como Dios existe, la naturaleza existe. La naturaleza no existe sin Dios. La naturaleza está en Dios, o Dios está en la naturaleza, como quieran decirlo. Todo es una creación de Dios. ¿Bien? Lo que existe en la Edad Media, todo lo que existe, es una creación de Dios. Por lo tanto, Dios está en todo. Dios está en todas partes. ¿Qué? La respuesta de todo Dios. Sí, en la Edad Media la respuesta es todo Dios. El tema es cómo hacer la pregunta. Básicamente, siempre hay un componente de fe, de creencia. Porque vos lo que ves es, nunca ves a Dios. Nadie ve a Dios. Solamente los locos ven a Dios. Los de la Edad Media no son tontos. No son gente ingenua. Hago hincapié en esto, no sé si lo creen, pero hago hincapié en esto para que no seamos injustos con ellos. No son tontos, saben que no es que te chocas a Dios en la calle. Dios, que hace acá y acá haciendo milagros. Pium, pium, pium. No existe eso. Saben que lo que ves vos es la obra de Dios, lo que Dios ha hecho, lo que Dios ha creado, lo que Dios ha producido. Todo es una obra de Dios. Por lo tanto, vos al experimentar, creés ver a Dios en sus obras, en el amor al prójimo, en la humildad, en la compañía, en entender la medicina, la salud o la enfermedad, ¿no? Acá la meta no es ser científico, sino la meta es ser un erudito. ¿Erudito? No, erudito. Erudito. El erudito es el que puede interpretar los actos de Dios. ¿Por qué llueve? ¿Por qué la cosecha falló? Y bueno, porque es un designio de Dios. ¿Qué hizo Dios cuando nació esta persona o murió esta otra? ¿Qué es lo que quiere? ¿No? La búsqueda es entender el mandato divino. Por eso es otro tipo de conocimiento. Es otra forma de entender el mundo.
Por eso es otro tipo de sabiduría. Es encontrarle sentido a lo que sucede. Por eso el pensamiento religioso es tan poderoso en nuestra vida. Porque nosotros, a ver, ahora estoy enseñando esto y me pongo en la camiseta religiosa. Yo soy ateo, pero a mí me interesan muchísimo estos temas. Y los he estudiado. No sé si saben, en mi carrera vos podés elegir especializaciones. Metafísica, filosofía de la ciencia o ética. Yo, como soy inquieto, elegí metafísica y filosofía de la ciencia, las dos. Y en metafísica estudias todos los problemas religiosos. Hay filosofía de la religión 1, filosofía de la religión 2, filosofía de la religión 3, muchísimo. Entonces, es muy interesante esta cuestión de que el humano necesita encontrarle sentido a la vida. Nosotros no nos sentimos cómodos con el caos, sin sentido. Las cosas pasan por algo, por la suerte, por el karma, por lo que quieran. Nosotros queremos pensarlo así. Nos predisponemos a pensarlo así. ¿Por qué me pasa esto a mí? Todo lo malo me toca a mí. Esa idea es nuestra mente que nos juega la mala pasada de decir, hay que buscar el sentido. Por eso este argumento es tan poderoso. Cuando a vos te pasa algo y alguien dice a vos te pasa tal cosa y te ilumina tu vida, decís, chan, es verdad. Cuando te encontrás el sentido, lo interpretás al otro como un erudito. ¡Wow! ¿Cómo supiste esto? Si no había forma de leerlo. Y dice, no lo leí, vi los signos, vi las señales, vi el humo y supe que había fuego. ¿No? ¿Cómo sabía que estaba enamorado? Y porque todo el tiempo hablan de ella, o de él, o de ello. ¿No? Y el tipo cae, ¡guau! ¿No? No sé si le ha pasado estar en un lugar o en el otro. Es una forma de conocimiento. Esa forma de conocimiento lo metes en un sistema, por ejemplo cristiano, y el sentido tiene un nombre, Dios. Lo que te pasa en la vida tiene un nombre, signos divinos. ¿Bien? Y tu lugar tiene un nombre también. Mi designio, mi destino, soy una obra, soy alguien creado. Tiene un elemento poderoso esta forma de conocimiento, porque te permite entender lo que te pasa, lo cual no es poca cosa. Pero tiene sus problemas también, porque todo lo que te pasa es en deuda, o en un pagaré, o está hipotecado a un ser supremo, del cual depende de su benevolencia. Porque si Dios quiere ser un hijo de su madre, puede serlo. Descartes decía, y eso sí lo publicó, lo cual generó bastante problema. ¿Cómo sé que Dios realmente es bueno? Porque, acepto que existe Dios, dice Descartes. Yo acepto, yo creo en Dios. Pero puede ser un Dios maquiavélico, que me esté engañando y haciendo sufrir todo el tiempo. ¿No? En cambio, en esta otra perspectiva, se da una separación. Separación entre lo natural, ¿se entendió esto, no? Sí. Y lo sobrenatural. Se separa. Ninguno, ningún pensador de la edad moderna va a negar a Dios. Ninguno. Nadie. Ningún pensador. Todos creen en Dios. Todos. Todos aceptan. Nadie pone en duda la existencia de Dios. La otra vez un amigo me decía, qué religioso, porque era uno de estos ateos militantes. Yo conozco de los dos extremos, el ateo militante o el religioso militante. Decía, ¿qué religioso aportó algo a la humanidad? Le digo, mirá, todos los científicos más o menos hasta 1950 eran religiosos, así que todo lo que vos conocés ha venido de cristianos o de judíos hasta ahí, así que no podés andar... Si querés usar algo que no hizo religioso, andá en bola, la única forma. Es así, es la realidad, sería iluso. Por eso, de vuelta, no desprestigiar el conocimiento, porque está. Entenderlo, sus fortalezas y sus falencias. Después decidan ustedes qué quieren hacer, ¿no? Ustedes deciden qué actitud. Ya lo decidieron, no es que después, ya lo tienen decidido. La edad moderna separa lo natural de lo sobrenatural. No niega la existencia de Dios, pero reconoce que no es suficiente buscar a Dios. Hay que hacer otra cosa. ¿Qué hay que hacer? Hay que usar unas herramientas. Las herramientas que tenemos. ¿Y qué tenemos? El intelecto, la inteligencia y los sentidos.
vista, tacto, oído, gusto. Tenemos dos herramientas. Lo que podemos hacer es maximizar esas herramientas. ¿Cómo maximizamos la inteligencia? Inventando calculadoras, por ejemplo, para poder calcular cosas que antes no podíamos calcular, ¿no? El astrolabio te permite calcular kilómetros y kilómetros en direcciones que jamás hubiese podido hacer. ¿Se entiende? La calculadora manual. La calculadora se inventó más o menos por el 1600, los primeros modelos de calculadora. No. Y si no, sistemas de ecuaciones que te permiten hacer cálculos. La potencia, por ejemplo. La potencia es una forma más compleja de multiplicación que te permite elevar las cosas. ¿Se entiende? Y esto es herencia de la matemática renacentista. Otra forma de aumentar los sentidos, el telescopio. Yo puedo ver hasta ahí, pero con el telescopio veo más lejos. Puedo ver la luna, puedo ver las manchas, Los lentes. Los lentes, sí, exactamente. Vos decís, estos lentes. Está muy bien, los lentes. Pero una cosa es que los lentes en esa época se empezaban para corregir la vista. ¿Bien? Pero la cosa era ver más lejos. El lente no te permite ver más lejos, te permite ver lo que tendría que ver. La lupa. La lupa, esa que está, las binoculares, toda esa idea, eso es. Tenemos herramientas que podemos mejorar, podemos calibrar, podemos precisar, podemos perfeccionar y ver más lejos, ver mejor, probar mejor. Y esto nos va a permitir distinguir entre lo que conocemos y cómo lo conocemos. ¿Cómo sé esto? Y bueno, porque lo vi reiteradamente en el microscopio, porque hice dibujos de la luna. El trabajo metódico me permite juntar datos y hechos usando mis instrumentos, por ejemplo el telescopio, y registrar el movimiento de la luna. Y darme cuenta, por ejemplo, como se da cuenta Galileo, que siempre veo una sola cara de la luna. Hay una cara que nunca la puedo ver. Pero eso me doy cuenta ahora, porque maximicé, perfeccioné mis sentidos y metódicamente por más de 30 años observé y dibujé la luna. Galileo era grosso. Acá tengo que ser erudito, descubrir los signos del sentido de las cosas. Acá tengo que ser metódico. No hay sentido. Yo conozco porque trabajo despacio, con método, con parsimonia, constante. Voy sumando y relacionando los hechos y darme cuenta de estas cosas. ¿No? ¿Se entiende? ¿Pero esto qué dice lo que conversa y lo que conocemos? ¿Cómo lo conocemos? Lo que se conoce, por ejemplo, sé que la luna existe, ¿y cómo se conoce? Profe, algo de intelecto. Sentidos. Bien, ¿puedo borrar? No, sí. ¿Dónde? Arriba de la naturaleza, en el edad media. Identidad. Hay una identidad entre naturaleza y naturaleza, acá hay una separación. ¿Se va entendiendo estas dos formas de conocimiento? Esto es el abuelo de la ciencia. O sea, la ciencia está acá. Bien. ¿Dónde está el conocimiento? ¿Dónde se conoce? ¿Cuál es la base del conocimiento? En la Edad Media estaban las Sagradas Escrituras, en lo que Dios había dicho. Claro, Dios en su gracia nos hizo un libro para tener toda la información, ¿no? Básicamente los creyentes parten de esa idea. Existe la Biblia, que es la verdad de Dios. Primer Testamento si son de ascendencia judía, Primero y Segundo Testamento si son cristianos.
¿No? ¿No? Es que justo me tocó el curso de ateos, ¿no? Justo, este es todo el curso de los ateos. La bruja. La bruja. Bien. La idea es que vos tenés que hacer un trabajo hermenéutico, no hermética, la banda, sino hermenéutico. Hermenéutica significa literalmente interpretación de los textos. Interpretar un texto. ¿Qué quiso decir Dios cuando afirma esta es mi carne? Entonces, ¿qué hace el sabio, el erudito? Interpreta el texto. Bueno, cuando dice esta es mi carne, presenta una imagen de comunidad, de que compartimos la carne, de la sensibilidad, de que Dios está en nuestras experiencias, ¿no? Entonces se hace toda esa interpretación. ¿Qué quiso decir Dios de vuelta en el monte Sinaí a Moisés? Moisés, cuando ve la zarza ardiente, se tapa y le pregunta ¿quién eres? Y Dios le dice Yo soy el que soy. yo soy el que soy. Muy bien, mira el aspecto. Y nadie más es. Muy bien, yo soy el que soy, o yo soy quien soy, depende de la traducción. Claro, ¿qué quiso decir eso? Pero el erudito dice, te lo dijo todo. El único que puede ser por sí mismo, el único que se puede autocausar es Dios. Todos somos causa de alguien, hijo de. Dios no es hijo de nadie. Es quién es por quién es. Oh. Yo me presento así, soy quien soy. Básicamente, la idea de conocimiento es lo escrito es ley. Si está escrito en la Biblia, en las Sagradas Escrituras, es real, es verdadero. ¿Cómo sé si es verdadero? ¿Está en la Biblia? Es más, hoy en día esos argumentos hoy existen. Esto no está en la Biblia cuando quieren criticar algo, ¿no? Cuando hay grupos extremistas que critican, esto no está en la Biblia no lo acepta. El escrito es ley. También les permite entender un poco cómo opera el mundo actual. Porque a menos que yo no haya leído el diario hoy y las religiones hayan desaparecido, sigue operando. Además, el cristianismo es la religión que más salud tiene. Está con toda la fuerza, no va a caer, por lo menos no ahora. 2000 años y mantiene su... Y es la religión más saludable. Saludable no en el sentido de que es saludable seguir la religión, sino que es muy fuerte, influye en millones y millones de personas. Entonces, no hay que desprestigiarlo. En la edad moderna, el conocimiento es la acumulación de experimentos y resultados. Es decir, hay un texto, hay un libro, pero el libro lo escribimos nosotros, no lo escribió Dios. Nosotros escribimos todos los experimentos que tuvimos, en diarios, en volúmenes, en cartas, en lo que sea, ¿se entiende? Acumulamos nuestros experimentos y resultados. Hay un nombre para eso, enciclopedia. En la edad moderna aparece el concepto de enciclopedia, la acumulación de los conocimientos humanos, la acumulación de las experiencias y los resultados. Acá nace la enciclopedia. Tenemos escrituras sagradas por un lado, enciclopedia por el otro. Y acá hay otra idea de conocimiento. Acá la escritura es ley, acá lo demostrado es ley. Si lo pudiste probar, es ley, es verdad, es la realidad. ¿Se entiende? Demostraste que siempre que se nubló llovió, es ley. ¿Se entiende? Y es sencillo. Ya casi va a ser la hora. A ver si me da tiempo.
Si no, nos vemos mañana. Ya les dije cómo es el conocimiento, ¿no? El conocimiento, lo escrito en ley, lo demostrado en ley, la forma de entender el conocimiento. Les dije cómo era la verdad. En la Edad Media tiene que ver con Dios y los signos. En la Edad Moderna tiene que ver con la experiencia y lo que se repite, ¿no? Fíjense cómo el esquema que habíamos visto lo vamos llenando de distintas maneras, con distintas posturas. No era que yo les quería hacer perder el tiempo hablando sobre esas cosas. Quizás sí, pero no. Tengo que justificar lo que hago. El conocimiento tiene una actitud dogmática en la Edad Media. ¿Por qué? Porque todo lo que es contrario a la verdad, todo lo contrario a las Sagradas Escrituras, es falso. Mientras que en la Edad Moderna es un conocimiento práctico. Todo lo que es demostrable va a ser verdad. Si lo podés demostrar, no importa si contradice otra verdad, va a ser verdadero. ¿Entienden? No importa si yo tengo una verdad que de alguna manera va en contra de mi verdad. Si yo puedo demostrar ambas verdades, va a ser cierto. Ejemplo, la luz es verdad que se traslada como onda. ¿Es verdad? ¿Es la verdad? Pero la luz también es verdad que se transporta como partículas. Ambas son verdades. La luz se comporta como onda y como partículas. Pero no puedes, las ondas no son partículas ni las partículas son ondas. Pero yo he demostrado, son dos verdades contradictorias, pero siguen siendo verdad. ¿Se entiende? Por eso es práctico. Importa que se pueda demostrar. Después del conocimiento práctico importa que tenga éxito, nada más. No me importa si está bien o está mal, si es coherente o incoherente. Importa que tenga éxito. Lo interesante acá es que si el conocimiento es dogmático, se entiende que ya está establecido. Ya está hecho. No falta nada. A lo sumo falta que lo encontremos, pero ya está. Es decir, la historia ya está escrita. Bueno, el famoso Dios actúa de formas misteriosas. Ya está, los actos ya están dados. Ya está establecido el plan divino. Depende de nosotros darnos cuenta o no de nuestro lugar en el plan divino. Pero el plan ya está. Ya se firmó, se selló por triplicado y se entregó. Ya no hay vuelta atrás. En cambio, acá hay una idea de que el futuro está abierto. Puedo cambiar, puedo influir en lo que va a pasar. Porque si yo conozco la naturaleza, por ejemplo, puedo predecir la sequía y prepararme ante eso. Digo, mirá, por cómo van las nubes, en un año va a haber una gran sequía. Conviene que dupliquemos la producción de este año para guardar grano para el año que viene, para que la sequía no nos afecte. El futuro no está determinado. Puedo prevenir lo que sucede. Y acá hay una idea moral del lugar humano, moral, o del lugar humano. También acá, la ciencia siempre ha tenido una idea de moral. Nos guste o no nos guste, siempre la ciencia defendió una moral. Por eso es ingenuo decir que la ciencia es superior a la religión, porque los dos son formas de conocimiento y los dos defienden una idea de felicidad. Que la ciencia haya tenido más éxito en los últimos 600 años es otra cosa. Son dos cosas distintas. ¿Bien? La felicidad
acá está en la renuncia. Renunciar. ¿A quién? Y me renuncio a Dios, me postro ante Dios, me arrodillo ante Dios. Soy lo que Dios hace conmigo y nada más. No soy otra cosa. Aquí, la felicidad vamos a meterle onda a este martes hermosísimo. Nada más lindo, nada que me haga acordar más al sur de donde yo vengo que estos días. Así que... ¿De qué parte del sur? De Chubut. ¿De qué vino? ¿Cómo llegué acá o por qué vine acá? ¿Cómo llegué acá? En colectivo. ¿Por qué? Porque estaba enamorado. ¿En serio? ¿En serio? Yo no conocía San Juan hasta que mi pareja se vino a vivir acá, entonces yo me vine a vivir acá. Y ahí conocí San Juan. ¿Te gustó? Llegué. Y ya nos pasó al lado del desierto. ¿En qué momento llegamos a San Juan? ¿Y hace 5 o 6 años? ¿Qué? ¿Qué me preguntaron? ¿Sí? ¿Eh? ¿Sí? No, hoy en día un anillo significa cualquier cosa. El anillo es rocheto, ¿viste? Bien, igual yo antes tenía un anillo acá también. Desde que... Siempre usé un anillo en este dedo desde los 14, 13 por ahí. Así que... Lo único que he hecho es mejorar el modelo. Ha subido de nivel, ¿viste? El próximo nivel todo de diamante. Bueno, basta de mí. Eso no va a la prueba, ¿viste? ¿Hace cuánto está el profesor casado, juntado? Usted, ¿qué? No está ni comprometido, ni casado, ni nada. ¿Conocen ese tema? ¿Por qué no charlamos un ratito? Temón. Les traigo los hitazos del otoño. Bueno, ¿qué fue lo último que estuvimos hablando? ¿La felicidad de quién? De la edad moderna. Llegamos hasta la felicidad de los dioses. No, la felicidad religiosa. Porque la religiosa a través de la renuncia. Claro, bien. Que sería postrarse ante Dios. Tenemos la filosofía medieval y la filosofía moderna. Perfecto. Bien. Entonces, habíamos dicho, como para repasar. Hola. Esta es que nos han movido. Esta aula no era la que teníamos que usar nosotros. Creo que han hecho un enroque. Sí. Bien. Claro, ¿por qué habíamos dicho que en la filosofía medieval la felicidad estaba en la renuncia de Dios? Porque Dios es lo mayor, lo grande, poderoso. Entonces vos te entregás al sentido de Dios, porque Dios ya pensó todo lo que tenías que pensar. Ya está todo trabajado, analizado. Vos solamente tenés que encontrar tu sentido con la meditación. ¿Bien? En cierto modo es como que te resuelve muchos problemas. No te preocupes, ya pensaron por vos, ¿no? Tiene su cosa positiva. Por el otro lado, en la filosofía moderna, donde se tiene una actitud de manipular la naturaleza, prevenir los eventos para mejorar tu condición de vida, ¿no? Como el ejemplo que yo había dado era de la sequía. Como se viene un año de sequía, hoy nos preparamos para tener todos los alimentos, ¿no? ¿Recuerdan ese ejemplo? Básicamente la idea es que la felicidad está en el ejercicio de la libertad. Si nosotros podemos liberarnos de las ataduras, ser libres, es decir, decidir nosotros qué es lo que queremos hacer,
Es muy distinto en la iglesia. Vos haces lo que el pensamiento de Dios dice que es lo que hay que hacer. Vos tenés que seguir los preceptos de Dios, ¿no? Los 10 mandamientos y evitar los 7 pecados capitales. Es muy claro eso, no hay duda. Seguir los 10 mandamientos, evitar los 7 pecados capitales, doblar la esquina, llegaste al paraíso. Facilísimo. Acá se defiende la libertad porque se cree que el hombre tiene la capacidad de razonar suficiente para poder determinar lo que le es propio. Y la ciencia va a maximizar esto, porque mayor desarrollo de las ciencias te crea nuevas posibilidades, nuevas selecciones, nuevos caminos. Por ejemplo, digamos que vos nacías en un pueblito y si no querías estar en ese pueblito, para irte de ese pueblito tenías que entrar a la selva y jugártela toda. Ahora me compro un pasaje de avión y me voy y olvídate, ya está, me fui. La tecnología, la ciencia aplicada aumenta tus posibilidades, ¿no? Esa es la idea que tiene la filosofía moderna. Se aumenta el campo de elección. Y en la medida en que se aumenta el campo de elección, somos más libres. Y en la medida en que somos más libres, somos más felices. Esto tiene un nombre que se llama, que luego, como más o menos acá estábamos en el 1500, ¿no? 200 años después tiene un nombre que se le llama razón ilustrada, o de la ilustración, que es la idea de que la propia razón humana, sin necesidad de apoyo de nada, de Dios o de fuerzas naturales, puede liberarse. La razón nos emancipa, nos da el paso a la adultez. Nuestra capacidad de razonamiento para resolver problemas, establecer proyectos, generar planes, nos permite liberarnos de todas las ataduras, de los prejuicios de género, de los prejuicios raciales, de los prejuicios tecnológicos, de todo. La razón te ilustra, la razón te ilumina el camino, la razón te libera. ¿Y qué más razonable o más racional que la ciencia? ¿No? La ciencia es el ejemplo máximo de razón. Es lo que dicen los pensadores modernos, ¿no? Hay una fe en la razón. Mientras acá hay una fe en Dios para encontrar la felicidad, aquí hay una fe en la razón para encontrar la felicidad. Y cuando digo fe, lo digo una fe en el mismo sentido. Porque, ¿cuáles son las pruebas de que la razón te da libertad y felicidad? Es difícil poder determinar una prueba concluyente. De la misma manera que es difícil dar una prueba concluyente de la existencia de Dios, o de que lo que interpretás de Dios es correcto. ¿Se entiende? ¿Me van siguiendo? ¿Más o menos? ¿Más que más? ¿Más menos que menos? Bien. Acá está. Por lo tanto, nos encontramos con un cambio de eje de cómo se define el conocimiento, de cómo se define a la felicidad, y nos encontramos con un cambio de eje en cómo se entiende la relación entre el humano y la naturaleza, ¿no? Una relación, digamos, humano-naturaleza se modifica. ¿Por qué? Porque en la filosofía medieval tenemos una serie de jerarquías en principio naturales, ¿no? Hay un orden. Tenemos en lo más bajo de todo la piedra, la materia inerte, ¿no? Lo no vivo. Arriba de lo no vivo tenemos a lo vivo, ¿no? Los animales y las plantas. Y arriba de lo vivo tenemos al humano. El humano es algo superior, según la filosofía medieval, en términos naturales, a todo lo demás. El que está en la punta de la pirámide, en la cúspide. En el orden de qué existencia tiene mejor calidad, la humana siempre va a tener mejor calidad que las plantas y los animales.
o que la piedra y los minerales. ¿Se entiende? No digo que estén de acuerdo, pero esa es la idea. Hay una jerarquía, se tiene un nombre eso, es jerarquía ontológica. ¿Saben lo que es la ontología? Sí lo saben. Sí. ¿Qué era la ontología? Me suena porque lo escuchaste de mí. ¿Era que qué? Estudia lo que hay, estudia la existencia. Y si yo digo que hay una jerarquía ontológica, hay una jerarquía de la existencia. Hay existencias que valen más y hay existencias que valen menos, ¿no? Esa es la lógica. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Lo digo, cualquier parecido con el siglo XXI, este pensamiento del 1400, es pura coincidencia. Esta jerarquía natural tiene su paralelo, su parangón, ¿no? Su igual en lo social. Porque así como el humano es superior a los animales y las plantas, socialmente también hay una jerarquía. En la base tenemos los niños, después tenemos las mujeres y después tenemos a los hombres. Y después entre los hombres tenemos jerarquías, en términos económicos, ¿no? Tenemos los pobres, los trabajadores y los reyes. ¿Bien? Esto me hace recordar un poco una frase de una filósofa que decía, más explotado que un hombre trabajador es la esposa del hombre trabajador, ¿no? Porque en estas estructuras jerárquicas sociales tan fuertes, por más que vos seas parte de la casta social más elevada, siendo mujer siempre vas a estar más abajo, ¿no? Esa es la lógica. Según esta estructura, está justificada por un conocimiento divino. Pasa que en la lógica de la filosofía medieval, el conocimiento está replicando la naturaleza. ¿Por qué? Porque Dios es superior a todo, nada más jerárquico que la idea de Dios. La idea de Dios es jerárquica. Tenemos a Dios por sobre todas las cosas y todo demás desciende, degrada. Arriba de los hombres estarán los ángeles, arriba de los ángeles los arcángeles, arriba de los arcángeles los archiángeles. Todo podemos hacer una enorme cúspide, pero siempre arriba todo Dios. La idea jerárquica ya está establecida. Hay un pensamiento verticalista. El conocimiento es vertical, la sociedad es vertical, la naturaleza es vertical. Todo es vertical. ¿Bien? Del otro lado, la contracara, se parte de una horizontalidad, de una igualdad. ¿Por qué? Porque el humano es un elemento natural más. Un elemento natural más. ¿Por qué? Porque el humano está atado a las mismas leyes que toda la naturaleza. La naturaleza no tiene leyes privilegiadas para el humano y para los perros o para la piedra. Las mismas leyes para todo lo que existe. Usted quiere existir, tiene que respetar las mismas leyes. Sea piedra, sea planta, sea animal o sea animal humano. No importa usted qué sea, tiene que respetar estas leyes. Hay una horizontalidad ya establecida. Todos están atados a las mismas leyes mecánicas que van girando. Pero, hasta ahí todo bien. Está bueno, es como más democrática la cosa, más... Pero es 1500. Entonces, va a ser democrático u horizontal hasta ahí. Porque van a decir estos tipos que el humano, hasta ahí éramos todos iguales, pero el humano tiene algo que lo hace distinto. Ah, ya no me gusta cómo suena esto. Y vamos todo bien. ¿Qué tiene el humano que no tienen las plantas, los animales y las piedras? La razón, muy bien. El humano es un tipo de azar material
privilegiado, no porque haya alguien que se haya preocupado porque sea privilegiado, no es que Dios dijo, ¡pium, pium, pium! Sino que por azar, pero bueno, me tocó ser el mejor y tengo que vivir con eso. Pero bueno, el humano tiene razón. Y con la razón, como habíamos dicho recién, con la razón ilustrada, se libera de las ataduras. Así como los animales están atados al cambio de las estaciones y no pueden hacer nada, nosotros sí podemos hacer algo. Podemos construir refugios, construirnos ropas, construirnos armas. Nosotros, ante el cambio de la naturaleza, nos preparamos constantemente. Porque somos inteligentes. Tenemos algo que los animales no tienen, dicen estas personas. Razón. Nosotros tenemos la capacidad de razonar. Y encima tenemos la mejor de las razones posibles, que es la ciencia. Nada más poderoso que la razón científica, que previene eventos en el futuro a años de distancia. A años de distancia. Con exactitud. A tal hora, en tal momento, en tal lugar, un eclipse se verá. ¿No? Alto conocimiento. Como el humano tiene la capacidad de razón, tiene la capacidad de emanciparse. Mientras, y acá empieza una escala social. Escala social. Una escala social que se construye de la siguiente manera. Mientras más emancipado estás, más arriba vas a estar en la escala social. Los más libres mandan, los menos libres no mandan. Los esclavos no pueden mandar a los amos. Pero acá hay una trampa. A ver si la vieron. ¿Vieron la trampa? ¿Vieron el engaño? ¿No lo están viendo? Lo sospechan seguramente, pero no saben decirlo. La trampa es: ¿a quién le reconocemos la capacidad de razonar entre los humanos? ¿Todos los humanos pueden razonar y por lo tanto todos los humanos pueden emanciparse? No. ¿No? Casualmente, los hombres tienen la capacidad de razonar, las mujeres tienen un poquito y los niños no tienen nada. Muchos grandes cambios en la idea de conocimiento, pero la estructura social, la jerarquía social es otro embalaje, el mismo olor. ¿Se entiende? La ciencia que vino a liberarnos, la ciencia que vino a emanciparnos, la ciencia que vino a construirnos nuevas posibilidades insospechadas, esa ciencia tan maravillosa que nos empodera, le da poder a unos pocos. No le da poder a todos. Y ustedes dirán, bueno, profe, eso porque la época, 1500. Por suerte esas cosas ya no pasan. Yo les conté las estadísticas latinoamericanas y del calibre de las mujeres en la ciencia. ¿Quieren que se las cuente? Según la última cifra que salió en 2019, en 2020 no han aparecido registros todavía porque, bueno, el mundo como es. Noticia positiva. Del 100% de graduados en ciencias, básicamente el 52-53% son mujeres. Es mayor el número de mujeres que han estudiado ciencias. Eso es bueno. Del 100% que tienen posgrado, es decir, tienen el título base, ingeniero químico, biólogo, lo que sea, el 80% de los posgrados las tienen las mujeres. Es decir, un montonazo de mujeres que están calificadas, han estudiado posgrados, por ejemplo, doctorado en biología. Es mucho. La mayoría de los profesionales específicos que tienen mejores conocimientos son mujeres. Vamos bien. Son todas buenas noticias. Ahora, los comités que deciden qué investigaciones poner plata, a quiénes contratar, qué proyectos desarrollar, están compuestos un 80% por hombres. Las mujeres están más calificadas, tienen más títulos que los hombres,
pero ocupan más puestos subordinados. ¿Entendés lo que estoy diciendo? La ciencia, el conocimiento científico que tenía que liberar, emancipar y aumentar las posibilidades, en pleno siglo XXI sigue manteniendo esta lógica. Por eso es importante entenderla. La filosofía moderna tiene un impacto profundo en nuestra ciencia contemporánea. Toda la ciencia contemporánea se ha construido en base a esta estructura de los aspectos que se han dado desde ayer a hoy. ¿Bien? No son cosas que yo me inventé porque me gusta inventarme cosas. Y ahí volvemos un poco a esa epistemología de la calle. Esa epistemología que está más abajo. Porque si no hiciéramos estos análisis, no entenderíamos que la ciencia, por más neutral que se quiera decir, genera sesgos, genera divisiones. Ahora, lamentablemente, ese conocimiento ya lo tienen y no pueden hacer nada para quitárselo de la cabeza. Por lo tanto, ya son responsables de lo que saben. Ya no pueden hacerse ignorantes. Ah, no sabía que la situación era tan complicada acá con las mujeres. ¡Qué macana! Si lo hubiese sabido en su momento, hubiese hecho algo para cambiarlo. Bueno, ya lo saben, da vuelta atrás. Tienen toda la información encima. No digo que ustedes sean, pero ustedes son mis alumnos, y por lo menos a lo que llego se los puedo decir. Bien. ¿Alguna pregunta, algún interrogante, algún insulto, una nota de página? ¿Un color? ¿Un poco de rabia? ¿A partir de qué año se empezó, o sea, se supo que el hombre tiene razón, digamos? A ver. Usted dijo que anteriormente, bueno, en el 1500 Sí. se decía que el hombre era un elemento más. Sí. Y después se cambió No, diciendo va todos juntos. Va, claro, porque la cosa es así. En principio, todos compartimos las leyes de la naturaleza. El hombre no puede volar porque no tiene alas. El hombre tiene razón. Así como el pájaro tiene alas y eso lo beneficia, bien pájaro, buenísimo que tenga alas, yo no puedo volar, ese es un privilegio tuyo, no mío. Yo tengo un privilegio que el pájaro no tiene, la razón. ¿No? Esa es la actitud. ¿No? ¿Se entiende? Sí. Te estás muriendo de frío, ¿no? ¿Qué? Te estás muriendo de frío. ¿No? Ah, te vi como así, estás temblando. Ok. Bien. ¿Se entendió? ¿Alguna pregunta más sobre el tema? ¿Alguna duda? Ya vamos a llegar al final del año, vamos a ver lo que son epistemologías feministas para ver formas de cambiar estas cosas, ¿no? Pero bueno, ahora vemos hasta donde vemos, si no nos van a entender las críticas. Nadie me va a decir, profe, la epistemología de los hombres, acá están. Bien. ¿Terminó, Sujera? Sí, eso es todo. Me quedan 20 minutos.